Un feliz lunes 3 de agosto, qué gusto saludarles. Esta es la Ciudad de México y aquí estamos. No le digo que desde mi casa porque no es mi casa, pero sí es su casa y aquí los invitaremos todos estos días que estaremos de visita a la Ciudad de México y les agradecemos la sintonía. Y vámonos ya directamente a hacer contacto hasta Nueva York con mi compañero José Luis de Aro, mi querido analista, compañero de muchas marchas financieras y de noticias económicas. ¿Cómo estás, José Luis? Feliz lunes. Feliz lunes, Gaby. Espero que disfrutes de tu ciudad de México, porque aquí en Nueva York nos estamos preparando para la llegada de Isaías y mientras tanto también tenemos una semana llena de referencias económicas, especialmente ese dato de empleo que vamos a conocer a finales de esta semana, el viernes, que va a ser uno de los datos que seguramente vaya a mover el mercado a medida que seguimos viendo cómo Wall Street sigue mirando a tocar nuevas subidas, especialmente después de esos datos presentados por las grandes tecnológicas la semana pasada. Claro, eso es interesante porque además se vincula con otra cosa, que es la discusión fracasada hasta ahora, por supuesto, y lo sabíamos, entre republicanos y demócratas para extender algún tipo de subsidio adicional por desempleo, subsidio federal, porque los estados lo seguirán pagando, pero el adicional que además se vio reflejado en la fotografía de abril a junio, cuando el ingreso personal pues subió de la manera que subió. Ahora, sabiendo que siguen estas negociaciones, José Luis, la semana empieza y quiero notar que poca gente lo ha traído, la advertencia en el cambio de perspectiva para la deuda estadounidense que anuncia Fitch hace 2 días en relación con cuidado, sí están metiendo la carne al asador, pero eso implica una consecuencia para la deuda estadounidense. Completamente. Ese aviso que hacía Fitch al cierre del mercado del viernes y que, como indicabas, no demasiados medios de comunicación le han dado la importancia que esto tiene, porque tenemos que tener en cuenta que la deuda estadounidense, la deuda pública estadounidense es una de las más seguras del mundo y cualquier tipo de cambio en este sentido podría tener repercusiones importantes en el mercado. Todo ello es advertencia. Básicamente, Fitch mantenía esa triple A, que es el máximo rating, la máxima calificación que puede tener la deuda soberana de un país, pero pasaba esa perspectiva de estable a negativa y avisaba que obviamente en estos momentos y dadas las circunstancias hay que poner todos esos estímulos fiscales sobre la mesa, pero sin embargo reconocía que a medio plazo en estos momentos Estados Unidos no tiene un plan claro para empezar a reducir esa deuda, una deuda que puede llegar a sobrepasar el 130% del PIB, estamos hablando de deuda pública y que a esos niveles la agencia de rating considera que podría dejar de ser sostenible. Con lo cual, esto es una advertencia importante y este es uno de los asuntos del cual llevamos hablando durante muchos años aquí en Estados Unidos. Hay que atajar distintas reformas, especialmente dentro de lo que es los programas de seguridad social, los programas de atención médica, el Medicare, el Medicaid, y todo ello es algo que siempre se ha ido dejando de lado y precisamente toda esta situación, que es un problema estructural, empeora aún más cuando nos encontramos en crisis como la actual, con lo cual va a ser muy interesante cómo va a ir reaccionando el mercado a toda esta situación, Gaby, en un momento en el que todavía nos encontramos ahora mismo a menos de 100 días de las elecciones presidenciales y ambos partidos, en cierta forma, no tienen en estos momentos un plan claro para solucionar esta situación. Claro, y quien vaya a heredar, se quede Trump o llegue Biden, que por cierto esta semana conoceremos a quién será su compañera o compañero de fórmula, bueno, va a heredar una situación compleja. Y yo recuerdo en los tiempos de Obama, cuando justamente Standard Poor's le bajó esa triple A tan codiciada a los Estados Unidos, pues estábamos en la crisis hace una década, la crisis financiera, y ahora estamos hablando de la crisis del COVID-19, y lo que hace Fitch es cambiar esa perspectiva, que es una advertencia que en los próximos 6 meses está en riesgo que se le quite esa triple A codiciada a Estados Unidos. Ok, ese informe de empleos, mayo y junio creó la economía estadounidense más de 7 millones de empleos. ¿Qué espera se refleje de los rebrotes el dato de julio en creación de empleos?
En estos momentos, el consenso del mercado, Gaby, sigue indicando que vamos a ver una creación fuerte de empleo en el mes de julio. Podríamos ver entre 2,5 millones y 3 millones de puestos de trabajo, pero es cierto que si atendemos a esas peticiones semanales de subsidio por desempleo, esta cifra se ha ido estancando y, de hecho, volvía a subir la semana pasada a medida que hemos visto cómo múltiples estados han tenido bien que poner freno a esa desescalada o incluso dar marcha atrás algunas de las medidas. Algo que se deja reflejar en el mercado laboral, y es que tenemos que tener en cuenta, obviamente, que conforme hemos pasado de estar de ese confinamiento a volver a reabrir parte de los servicios no esenciales, es cierto que vamos a ir viendo una generación de empleo mucho más fuerte, pero lo cierto es también que las proyecciones indican que vamos a terminar el año con una tasa de desempleo que podría sobrepasar el 9%. Tenemos que recordar que en el punto álgido de la crisis financiera la tasa de desempleo llegó a tocar alrededor del 10%, con lo cual aunque veamos una gran cifra en la creación de empleo de julio, tenemos que tener en cuenta que el volver a la situación que teníamos previa a la crisis de la pandemia va a llevar mucho tiempo, va a llevar precisamente el que el gobierno tenga que realizar distintos planes, no solo el poder extender esas ayudas adicionales a los desempleados, sino seguir sobre todo apoyando a las pequeñas y medianas empresas que siguen siendo la columna vertebral a la hora de generar empleo aquí en Estados Unidos, en un momento en el que además quizá la resaca importante económica de la que está dejando esta crisis todavía no la hemos visto. De hecho, muchas compañías, muchos pequeños establecimientos, es a partir de ahora cuando podrían plantear problemas a la hora de pagar sus alquileres, de ver si realmente sus negocios son lo suficientemente sólidos para mantenerse abiertos y por eso es importante el tener algún tipo de respaldo por parte de las autoridades públicas, porque todavía no hemos pasado lo peor en cierta forma, porque aunque realmente esa contracción que veíamos en el segundo trimestre del año era significativa, 32,9%, 9,5% trimestre a trimestre, esa recuperación va a ser muy, muy lenta y tenemos que evitar sobre todo el que haya algún tipo de cicatriz o de problema estructural que podamos heredar de esta crisis y que pueda extenderse en los próximos meses y lleve a que esa recuperación pueda volver a tardar años, como vimos en la crisis financiera, de la cual realmente tardamos casi 7 u 8 años en recuperarnos. Y qué bueno que lo dices. Problemas para empresas que ya tienen condiciones preexistentes. Como le digo yo, el fin de semana nos enteramos de Lord & Taylor, esta pionera de las tiendas, obviamente 200 años de historia, pero es una empresa que ya venía con el desafío de recomponer su negocio en vista de lo que estaba sucediendo con Internet y las compras en línea. Ese es un tema. El otro tema del que está hablando José Luis de Haro, es importante decir que Estados Unidos no pensaba estar en este nivel de contagios y rebrotes a estas alturas. Y eso ha llevado incluso que haya una declaración de Neil Kashkari, el presidente del Banco de la Reserva de Minneapolis, que el fin de semana le dijo a la cadena CBS, si no me equivoco, que es odioso decirlo, pero quizá encerrarnos nuevamente de 4 a 6 semanas podría, primero, ayudar a contener los contagios, pero sobre todo tenemos muy mal desempeño en Estados Unidos en lo que son las pruebas y el rastreo de contactos. ¡Qué fuerte! Muy fuerte. También hay que destacar como Neil Kashkari es uno de los funcionarios dentro de la Reserva Federal que se caracteriza por tener un tono ultra acomodaticio, con lo cual por eso también es importante el posicionar a los distintos funcionarios a partir de ahora, después ya de haber celebrado esa reunión de política monetaria. Vamos a seguir escuchando distintas posiciones de los distintos altos funcionarios, ya que se acaba ese periodo de silencio que siempre conlleva una reunión previa de la Reserva
Federal. Es cierto que en esa postura hay posiciones encontradas. Hay quien dice que realmente más vale el poder volver a una medida de confinamiento más severa, aunque sea durante un periodo relativamente corto, de 4 a 6 semanas, como indica Kashkari, para realmente el poder llegar a aplanar y reducir esa curva de infecciones. Hay quien dice que el regresar de nuevo a un confinamiento y volver a frenar la economía estadounidense, lo único que crearía es el poder volver a una recesión económica y podría retrasar aún más cualquier tipo de recuperación. Las posibilidades están ahí y de momento lo que es cierto es que en esta situación en la que tenemos ya 4,7 millones de infecciones aquí en Estados Unidos, parece que no tiene fin o solución, por lo menos a vista a corto plazo, y toda esta situación lo único que hace es sobre todo complicar esa recuperación en un momento en el que el pilar clave para la misma va a venir por parte de un tratamiento o una vacuna que podría llegar a finales de este año, pero luego hay muchas otras preguntas sobre su distribución, etcétera, etcétera, con lo cual tenemos que tener en cuenta que esta situación podría mantenerse por lo menos hasta el primer trimestre del próximo año. Exactamente. Kashkari, como dices, pues para ponerlo en otros términos, si quieren, el más aventado, el menos conservador cuando se trata de esto, pero lo que está señalando es el fracaso de Estados Unidos en el rastreo de personas o contactos de personas que se infectaron y las pruebas y el resultado de estas pruebas de diagnóstico, que como ustedes saben, y aquí lo hemos dicho, pues en algunos estados de Estados Unidos hablamos de resultados en 1 semana o 2 semanas, cuando ya no funciona un resultado de una prueba de COVID-19. José Luis, no hemos hablado de los bancos que hoy han reportado, pero porque me parecía que era interesante hablar de la mayor economía estadounidense, lo que dice Fitch, lo que dice Kashkari, el fracaso en el tema de la salud, porque de eso también depende cuánto dinero más vamos a poner para aliviar a empresas y personas. Pero no me quiero ir sin hablar de los 45 días de corretiempo en relación con Microsoft, TikTok, si es que se la compra o no en algunos mercados, las operaciones de esta empresa, pero también un anuncio esperado del presidente Trump en relación con otras compañías chinas especializadas en software. Así es, vamos a ver cómo la administración Trump, por un lado, va a continuar prohibiendo operaciones de distintas aplicaciones y compañías de software chinas aquí en Estados Unidos. A última hora del viernes, Trump aseguraba que va a prohibir las operaciones de TikTok, esa aplicación que es tan popular y que realmente es parte de una compañía china que se llama ByteDance. De momento parece que Microsoft el domingo confirmaba esas informaciones que apuntaban que la compañía de Satya Nadella estaría interesada y ya en conversaciones para comprar las operaciones aquí en Estados Unidos, en Canadá, Nueva Zelanda y Australia de TikTok. Mientras tanto, también se ha ido filtrando durante las últimas horas que ha habido conversaciones con la administración Trump, con el propio presidente, y por eso se ha dado ese periodo de tiempo hasta el próximo 15 de septiembre para evaluar cómo podría orquestarse esta compra, una compra que sería multimillonaria. De hecho, algunos fondos ya aseguraban la semana pasada que TikTok podría llegar a estar valorada hasta en 50.000 millones de dólares. Mientras tanto, también distintos medios aquí en Estados Unidos apuntan a que Microsoft no es la única gran compañía tecnológica interesada en hacerse con esta aplicación, y sobre todo esto también tiene implicaciones políticas. Hay algunos funcionarios de la administración Trump, como el propio secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, que consideran que en estos momentos el prohibir esa aplicación tan popular entre el público y sobre todo el público más joven podría complicar aún más la situación, la carrera a la Casa Blanca a menos de 100 días para las elecciones del 3 de noviembre. Pues así están las cosas. Oye, te mando un abrazo desde aquí, tu casa, no mi casa, pero como si lo fuera. Y siempre te deseamos buena semana y siempre un gusto charlar contigo, mi querido José Luis. Lo mismo, Gaby. Yo en cuanto tenga un rato libre te prometo que te voy a visitar. Eso.